Pues bien, profe, es algo muy gratificante el hecho pues de ya asistir a cada uno de los colegios, bueno, del colegio, porque pues solamente hemos dado intervención en el Emiliani y pues supongo yo que ya solamente quedó con ese. Entonces ya dimos abordaje a 6 grupos de cuarto y quinto. Y es algo pues como chévere y a veces como o sea así, eso de que uno no saber qué hacer, porque digamos en un salón, en el segundo salón que fuimos, eh, hubo un niño que me pareció, o sea, como, no sé, me dio como la impresión de que se sintió como afectado, digámoslo así, por la capacitación, no estaba como en la mejor disposición de hacer las cosas porque en un momento dado, bueno, pues cuando llegamos es muy callado, ¿sí? Pero entonces, cuando le recogimos la prueba proyectiva, él dibujó en la parte superior de la hoja de donde tenían que hacer la figura humana, hizo como, o sea, como especie de un sol, decía Sandra ayer, dijo, o sea, porque los niños siempre hacen como el sol hacia las esquinas, pero no es un sol, hizo como, sí, como el borde para como especie de un sol, pero entonces solamente es el borde y tiene una carita triste. Y ya en el dibujo de la familia, toda la familia tiene, o sea, caritas tristes. Y pues yo le dije a Sandra que mire pues el dibujo de él. Y era algo como, no sé, pues me daba como cosa llegar a preguntarle que qué le pasaba. Yo no sabía si sí ir a preguntarle o mejor no, porque él entregó, o sea, primero cuando entregamos el cuestionario, todo el mundo pues como que trabajaba con disposición, empezaron a responder las preguntas y él no. Y ya después cuando les entregamos las hojas para las pruebas proyectivas, ya todo el mundo pues marcaba la hoja, empezaba a hacer sus dibujos y él no, o sea, sí, él miraba para todo lado, miraba, agachaba la mirada, pero no iniciaba. Entonces en un momento dado pues yo me le acerqué y le dije que por qué no empezaba a dibujar y me dijo que estaba pensando. Y hasta que yo le dije que mientras va pensando, que podía ir marcando la hoja. Entonces así fue, él empezó marcando la hoja y eso. Y pues cuando ya nos entregó, que vimos los dibujos, pues a mí me dio como cosa y pues yo me le acerqué y yo pues después le comenté al tutor Luis, porque ese día nos acompañó el tutor Luis y el doctor Ricardo. Yo me le acerqué al tutor Luis y yo le comenté y él me dijo que él hiciera como, o sea, sí que tuvieran presente esa prueba proyectiva. Entonces yo pues después me le acerqué al niño y yo le pregunté qué tenía y me dijo que nada. Y yo le dije que pues que podía contar con nosotras, con mis compañeras y conmigo, con la profesora, si él quería contarnos algo, pues que ya fuera a mí o a mis compañeras o la profesora, que siempre iba a poder contar con nosotras, que nosotras íbamos a volver y eso. Y no me decía nada. Y yo le decía, y entonces, pero era así, o sea, eso que uno denota que un niño está triste, o sea, no está en la mejor disposición y entonces yo le pregunté que si estaba triste y no me decía nada, apenas me dio la cabeza diciéndome que no. Y pues ya yo le di una goma porque pues nosotras habíamos llevado gomas y cuando ya terminaban las actividades le dábamos una gomita a cada uno y a los profesores también. Y bueno, yo le di una goma y fue algo muy, o sea, sí que me causó como curiosidad porque él no se la comió, sino se la dio al compañerito de lado y fue muy chistoso porque yo estaba hablando con el tutor Luis y cuando yo me volteé los vi. Entonces ellos se dieron cuenta, pero yo me hice como la que no era conmigo, pero entonces se la pasó al compañerito. Y yo le pregunté a otra compañerita que si él siempre era así callado y ella me dijo, sí, él es así, siempre es raro. Y entonces, o sea, sí, la respuesta de la compañera es, él es raro, él juega con nosotros, pero casi no, o sea, casi no habla. Y era así, o sea, acostado sobre el pupitre, y en un momento dado, cuando, o sea, yo lo estaba observando, ¿sí? En un momento dado, él se limpió así como los ojitos, y pues sí, cuando yo me le acerqué a preguntarle qué tenía, a él se le llorosearon los ojos, pero más sin embargo, él me dijo que no le pasaba nada. Entonces es algo como, o sea, es muy bonita la experiencia y es algo gratificante, pero a la vez es algo como, o sea, sí, uno como Dios, ¿cómo actúo? ¿Cómo le ayuda a esa persona? Y más porque dice que no tiene nada. Entonces, pues ya estamos a la espera pues también de volver a la segunda sesión y pues también estamos como, o sea,
eh, buscando mucha información sobre las pruebas proyectivas, porque son varias las cosas que uno ve en los dibujos. Entonces, anoche, de hecho, hablábamos con mis compañeras de los dibujos así como que más causan como curiosidad, digámoslo así. Y hay uno de hecho que anoche la compañera Sandra nos estaba enviando como información de lo que ella estaba leyendo y decía en un estudio, bueno, como en un análisis que se hizo en el año 2014, que así como lo más se asimilaba a los niños que han sido víctimas de abuso sexual en los dibujos es que suelen dibujar la figura humana del sexo opuesto y fue algo que nos causó como mucha, o sea, como un impacto porque nosotros tenemos o sea, un niño dibujó la figura humana de una mujer. Él es un niño, pero dibujó la figura humana de una mujer, pero entonces la dibujó no como los niños suelen dibujar, pues una muñequita y eso no, sino él le dibujó con senos, con cola, o sea, todo muy como esterilizado, digámoslo así, pero no le dibujó cabeza. Entonces son muchos los factores que uno dice, o sea, sí, cómo se interpreta esto y que uno dice, o sea, porque uno no puede dejarse como también llevar como por instinto, ¿sí? Sino uno tiene que leer bastante para poder hacer las cosas de la mejor manera y poder, pues, hacer una lectura, pues, asertiva de las pruebas proyectivas. Ujú. Sí. Eh, bueno, gracias Natalia por todo como ese recuento. Por una parte, pues de lo que tú mencionabas hace un momento, bueno, pues igual me alegra mucho que hayan podido realizar la actividad y pues parece que se realizó pues como de una manera muy adecuada. También pues me alegra que las haya acompañado el tutor y el doctor Ricardo. Frente al niño, lo que sucede es que no debemos caer en un poco como de pronto en un sesgo de pensar que todo tipo de comportamiento extraño que puedan mostrar los niños se relacione necesariamente con lo que nosotros estamos trabajando. Porque puede suceder que eh, ustedes pues llegan y presentan un tema, pero que al niño le genere de todos modos como una afectación, pero que la problemática de fondo que tenga ese niño en particular pues sea otra. Eh, Me parece, digamos, como adecuado un poco indagar, pero también tenemos que preguntarnos pues hasta qué punto o cuál sería como la ruta de cuando empezamos a detectar como esos posibles casos de, bueno, puede ser como que se esté dando de nuevo, no necesariamente eh, se trata que pueda llegar a ser abuso sexual infantil, sino que pueden estarse dando otras situaciones como pues violencia intrafamiliar, mmm, maltrato infantil, sí, pues en la casa del niño. Me parece pues adecuado preguntarle a los compañeros, a abordar un poco el niño, pero sí debemos entonces tener claro, por ejemplo, pues cuál sería la ruta. No sé si ustedes, digamos, tienen el nombre del niño, si se le mencionó eso, por ejemplo, si en el colegio, en el Emiliani, haya como psicóloga, psicólogo, psicopedagogo, pues como una persona que fuera ese referente directo dentro de la institución, antes de entrar ustedes como a... Porque sí, de nuevo, pues lo que sucede es que también ustedes en, en la institución están, digamos, también realizando algo que, pues en últimas es temporal. Um, entonces es ver hasta qué punto yo yo debo ser también como muy honesto con el niño y es como la manera como lo planteen, pero a algún niño le pueden empezar a causar como una ilusión, de como si uno le dice al niño,
que pues nosotros estamos para apoyarte y no sé qué, y como que de pronto el niño se pueda ilusionar, entusiasmar y que ya después uno sienta que no, pero es que nosotros vinimos hoy y vamos la otra semana, pero ya después nos perdemos. Entonces también como reconocer esa limitación, que el rol de ustedes pues es también pues termina siendo como de cuestión de un momento. Eh, no obstante, claro, pues uno le debe mencionar al niño que si sucede algo, pues que lo, que lo cuente, que lo transmita, porque de todos modos, pues eso sí, pero es un poco más como de la forma como uno le plantea al niño las cosas. Bueno, Sandra, adelante, cuéntanos. Buenos días, profesor y compañeras. Pues, bueno, añadiendo algo que dijo Natalia, bueno, pues les cuento, es una experiencia también muy bonita. Para nosotros ha sido algo muy especial, muy bonito. Eh, Desafortunadamente, sí, como dice usted, tutor, no podemos entrar a mirar pues ciertas cosas porque en todo lo que hemos leído también dice que pues las pruebas proyectivas no son el 100%, no tienen el 100% de confiabilidad, no podemos llegar a dar un diagnóstico pues como tal, sino que aparte de eso tenemos que entrevistar al niño, saber por qué hizo esa clase de dibujos, ¿no? Porque en algo que yo leí ayer decía, si el niño dibuja tal cosa, entonces pregúntale, ¿por qué lo dibujaste? ¿Quién es esa personita? ¿Dónde vive esa personita? ¿Y cuántos años tiene esa persona que tú dibujaste? Entonces, sí, nos queda como ese vacío también a nosotras, ¿no? De pronto de no poder ahondar un poco más en el tema y pues dar como ciertas, como hacer como cierta apertura pues el tema nomás. Pero entonces, nada, sí, todo, o sea, eso va como con un conjunto de cosas, de entrevista, conocer un poco más a la familia, por qué hizo el niño esa clase de dibujos, entonces pues, y el nombre del niño sí lo tenemos porque pues esas hojitas sí se marcaron con su nombre, el tutor Luis nos dijo que era mejor, y psicología sí hay, por lo menos en la sede del norte, sí hay psicología, pero sí, como dice Natalia, fue un niño que nos causó mucha impresión porque todos sus dibujitos estaban muy tristes, entonces siempre hay algo, como dice su merced, puede que no sea abuso sexual, pero hay algo en ese niño, sí, señor. Eso era lo que quería decir. Gracias, Sandra. Sí, ah, bueno, listo. Entonces sí hay como una información para, digamos, como para pasar, si se requiriera eh, el reporte, informar un poco en la institución de que pues puede estar sucediendo algo con el niño. De todos modos, pues claro, o sea, desde la ética uno no puede como hacer caso omiso si ya se presentan distintas señales. También tenemos como esa responsabilidad, pues en la medida en que ustedes no están solas, sino que tienen pues el apoyo de todos nosotros, del tutor, del doctor Ricardo, de mi parte también. Bueno, adelante, Gloria, te escuchamos. Sí, señor. Pues también agregando ahí a la experiencia que tuvimos, que fue verdaderamente, como dicen ellas, pues muy bonita, porque ese compartir ya directo ahí con los niños, el recibir de ellos como, sí, ellos fácilmente se encariñan a uno, si uno siente como eso de que ellos, sí, nos ven ahí y de repente ya siente uno esas expresiones de cariño como tan bonitas y uno empieza a meterse en ese cuento de que sí, uno está ahí con unas limitaciones muy grandes, con un tiempo realmente corto de hacer unas actividades pues pequeñas en la medida de que no lo exige lo académico, pero sí se aprende muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, hay preguntas que le hacen los niños a uno y que uno se cuestiona. Un niño llega y me pregunta, ¿dibujo una familia normal? Y entonces decíamos, hablábamos con el tutor Luis y decíamos, uno se queda pensando para él qué es una familia normal, dónde radica la palabra normal para él como la representación de familia. Entonces son muchas las cosas que así pequeñitas, pequeños detalles que uno va encontrando dentro de lo que ellos preguntan o dentro de lo que ellos expresan o hacen, que uno empieza como en esa posesión de
ya de lo meramente profesional, de uno decir, esto tiene que uno prepararse y indagar, investigar y no parar nunca de investigar, porque se va a encontrar con muchas situaciones y muchas cosas que no acá en los 5 años, bueno, en el tiempo que estuve preparándome las llegué a ver. Entonces sí lo pone a uno en una posición de alerta, de prepararse, de seguirse preparando, que esto es una preparación constante para poder llegar a cumplir esas expectativas de que realmente necesitan las personas. Eso era lo que quería como agregar ahí a lo de mis compañeros. Ujú. Muchas gracias, Gloria. Sí, me dejaste pensando que, claro, cuando surgen todas estas pruebas, también estamos hablando de otro momento histórico y de pronto pues era mucho más frecuente, recurrente, que la familia pues es la familia como la conocemos, no sé, como los dibujos en silueta que hacen siempre de la familia, pues que es como la silueta de un adulto, hombre, una mujer y dos niños en la mitad, ¿sí? Y resulta que ya la realidad, pues, siglo XXI ya es muy diferente. Entonces, pues hay ahora pues una mayor frecuencia, una mayor porcentaje de familias, son más familias monoparentales, eh, hay familias que son también como, o sea, que pues, en una vivienda, en una casa, pues viven con tíos, con los abuelos o la abuela, bueno, distintas personas. Entonces ya esa noción de familia, también dentro de las ciencias sociales, pues claramente se tienen como distintas eh, categorías. Puede valer la pena, por ejemplo, ahí indagar un poco. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es en principio el origen del concepto familia? ¿Sí? Si ustedes hacen como esa averiguación, van a encontrar por allá que familia significaba por allá en Roma, era como todos los que vivían en una vivienda, pero incluidos, digamos, los esclavos. Pues estoy hablando por allá de la época del Imperio Romano y eso. Pues, la raíz es como famulus, pero sí vale la pena, claro, digamos desde la psicología y la sociología, pues en últimas, cómo uno tendría que definir en este momento familia, porque pues ese concepto pues es importante. Si yo le pido al niño que dibuje la familia, yo también debo tener claridad si le estoy pidiendo que dibuje una familia como en abstracto, o que dibuje su familia. Y cuando el niño dibuja su familia, pues de pronto no dibuja al papá, o dibuja pues varios adultos que cumplen el rol materno, el rol paterno, en fin. Entonces, digamos que esa, un poco como que sí suscita pues eh, sí suscita esa discusión, ese debate constante que uno encuentra en ciencias sociales y es pues cómo, en últimas, cómo se define una familia. Bueno, ahorita volvemos con la parte de Club Rotario y como de que ustedes me cuenten un poco más específicamente qué información se tiene para ir pensando cómo la vamos a organizar, cómo la vamos a analizar, qué se puede trabajar cualitativamente, qué se puede trabajar cuantitativamente. Pero entonces, dado que Miriam tiene también una reunión de práctica a las 10. Entonces, pues quisiera que nos contaras, Miriam, pues cómo te ha ido, si ya te sientes más recuperada, porque sé que estuviste pues como con unas dificultades de salud, cómo has avanzado, digamos, en el trabajo, qué actividades has realizado recientemente, bueno, todo eso. Entonces te escuchamos. Monitores, compañeros, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, te escuchamos ahí como bajito, se te escucha bajito, Miriam. Bueno, voy a tratar acá, estoy desde el celular. Toca que te acerques más, no sé. Falla mucho el audio en mi computador, entonces voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Bueno, listo. Dale. Bueno, pues en mi caso hemos seguido trabajando pues con la red de emprendimiento. Precisamente hoy tenemos ya una reunión, pues donde ya, pues en este caso mi compañero va
hablar con ellos sobre la construcción de Elevator Pitch. Yo estoy trabajando ya de manera sincrónica desde la semana pasada para la construcción, elaboración del proyecto de vida de cada uno de ellos de manera personal. Entonces he venido haciendo como el seguimiento, les he enviado una herramienta para que pues, con esta herramienta construyan su proyecto de vida, se van a revisar algunas áreas, No se te escucha bien, Miriam. ¿no? Sí, toca ahí ponerte mucho cuidado porque la verdad hay partes que se me pierden, entonces, pues si estás dando información importante. Te entiendo, te he Ah, escuchado que ahí ah, ya, entonces un tema de audífonos. listo, Ah, eso, me dale. quito los audífonos, vale. Bueno, le venía comentando, entonces hoy tenemos reunión a las 10 de la mañana pues, con la red de emprendimiento que venimos trabajando. Hoy se va a hablar sobre el elevator pitch, cómo se construye. Bueno, esto lo va a hacer mi compañero. Yo he venido trabajando de manera sincrónica ya con ellos. A cada uno les he enviado pues una herramienta para que elaboren el proyecto de vida, ya que ellos deben elaborar un proyecto de vida y hacérmelo llegar. Entonces la tutora Sandra me dijo, necesito que usted pueda obtener ese recurso. Pues yo pensé, dije, pues según la tutora, ellos dicen que pues por el tiempo, por las circunstancias o porque pues ellos se cansan mucho. Entonces yo tomé la decisión de enviarles ya la herramienta, solamente deben diligenciarla y estoy pues ahí como haciendo el seguimiento, ¿sí? Durante estos días. Algunos me han respondido, otros aún no, pero ahí estoy haciendo todo mi seguimiento. Ya hoy creo que pues voy a tomar la decisión de llamarlos para a ver en qué los puedo acompañar o desde la elaboración, ¿no? Luego hemos venido trabajando pues los recursos que yo publico pues semanalmente en Twitter. Estos recursos pues están ya de la mano con las acciones. En este caso yo ya tengo una acción que debo terminarla hoy, que es una cápsula sobre cómo gestionar las emociones. Todo esto desde la inteligencia emocional. Luego estamos sacando también como los impactos de las publicaciones que se han hecho en Twitter. Se los hemos enviado a la tutora Sandra y pues hasta el momento vamos como en eso, ¿sí? Como los recursos, publicaciones y ya pues mi primera acción que fue la herramienta para la elaboración del proyecto de vida. Mi segunda acción que ya la tengo lista, que es la cápsula, una de las primeras cápsulas. Y digamos, ya después tengo 3 cápsulas más que son sobre los conceptos, métodos de autorrealización, otra con conceptos y métodos también de autoeficacia y luego cómo aprovechar mejor el tiempo. Entonces, digamos, eso ya va transcurriendo durante estas semanas que vienen. Tenemos un campamento que la tutora Sandra pues ya también nos informó que debemos asistir como relatores. Entonces ahí estamos pendientes también con eso, monitor. Listo, muchas gracias, Miriam. Bueno, cuéntame de... Tú dices que tú elaboraste la herramienta para que los participantes elaboraran su proyecto de vida. Eh, sí, señor, porque pues la tutora Sandra me dice, ellos te tienen que enviar sí o sí un proyecto de vida elaborado, ¿Y pero cuál es el contenido? Es como, o sea, tú estás hablando como, digamos, como de un formato, como de una es un ficha. formato, sí, señor, es un formato que yo elaboré en Excel. Pues en la primera página está, en la primera pestaña está donde ellos deben registrar su nombre, la ciudad, la empresa, edad, teléfono y ocupación. Luego vienen, anteriormente yo hice un recurso, eh, video que se los envié, donde se les informaba o se les enseñaba, no sé, algo así, cómo elaborar el proyecto de vida, en este caso, en 8 pasos. Entonces, esos 8 pasos están dentro de esta herramienta. Algunos tienen como, digamos, la mayoría de los pasos tienen las instrucciones
para que ellos puedan pues como diligenciarlo de una manera pues más entendible. Mm, Para que, digamos, la intención fue como apoyarlos con la herramienta, pues para que ellos no estén pensando cómo lo hago, dónde lo hago. Y la tutora Sandra dijo, tienes que lograr que ellos lo elaboren y que te lo hagan llegar. Les he enviado personalmente a cada uno por interno y pues les he mandado el mensaje, los he estado como pues acompañando. Pues por tiempo, algunos me dicen que todavía no han podido porque estaban en la construcción del el elevator pitch también, al tiempo que es sí. el de mi compañero. Mm, pues la tutora Sandra me dice que pues espere y ya si veo que ya no hay respuesta, yo voy a empezar a llamarlos uno por uno y en últimas pues la intención es como dicen, sentarse con cada uno de ellos y venga, elaboremos tu proyecto de vida. ¿Cuántas personas son? Pues hasta el momento tengo 6 y de las 6 creo que solamente 3 me han respondido, pero siempre ha sido como así, ¿no? Como 3, 4 participan, nada más. Y Pero bueno, son personas que tienen, digamos, como sí, un nivel de formación escolar que se les facilite todo esto que se está trabajando. sí, señor, porque ellos pues tienen empresas, ya tienen conformadas sus empresas, tienen inclusive, yo estuve revisando, ellos ya manejan redes, manejan Instagram, Facebook, Twitter. Entonces, igual yo les ofrecí pues mi colaboración y pues la asistencia para poder, en caso de que no, hacerlo en línea junto con ellos. Ujú. Porque Eh, pues es como para facilitarles la elaboración y para que pueda pues yo obtener esos recursos, ya que pues es importante también para medir el impacto. Había realizado un registro de asistencia, pero la tutora Sandra dice que no, que ellos se cansan mucho, entonces voy a medir el impacto con la herramienta. mm, bueno, entonces, bueno, tú has creado como unas cápsulas, pero como que lo principal es Sí, señor. lo del proyecto de vida, ¿sí? Sí, la tutora Sandra dice que por tiempo, precisamente al comienzo nos dijo, pues yo ya tenía como mis acciones listas, que fue la que el monitor le había enviado para revisión, que de alguna manera como que las miramos ahí por encimita. Eh, Esas son todas mis acciones, que es la elaboración del proyecto de vida y luego esto se fortalece con algunas cápsulas, pero pues la tutora Sandra me dice que por tiempo, entonces que realizara un video explicándoles cómo elaborar ese proyecto de vida y obtener ese proyecto de vida de cada uno de ellos de forma personal. Igual yo estoy pues reforzando con las cápsulas que esas simplemente pues se van a compartir como son cápsulas taller informativo, En pero las el que proyecto de abordas vida. ahí es donde abordas lo de autoeficacia y otros conceptos. Sí, señor, que precisamente son áreas que pues ellos dentro de la encuesta tienen pues un bajo nivel. Ujú. El proyecto de vida igual les permite a ellos medir pues las áreas. Pues tenemos 10 y ir, digamos, como diagnosticando esas situaciones. Luego debe definir la misión, la visión, luego establecer las competencias. Luego debe reconocer los logros, o sea, todo lo que tiene que ver con la matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Eh, Luego viene pues establecer las metas, deben desglosar todas las metas y ya por último deben entrar en acción y también aparece nuevamente eh, para que ellos puedan verificar las áreas si se fortalecieron o si no. Es como una herramienta que les puede servir de aquí en adelante. Yo se la envié a la tutora Sandra, ella la revisó y pues ella me dio el visto bueno para que pudiera compartirla así urgente con ellos. Listo. Gracias, Miriam. Sí, pues de todas maneras, si requieres como de mi parte algún apoyo, pues me cuentas. Me gustaría saber ahí, digamos, como que qué lecturas has manejado o han manejado para la parte, por ejemplo,
bueno, tú mencionaste de autoeficacia, autorrealización, tal vez. Sí, no sé, digamos, si lo estás manejando como desde ciertos autores, desde cierto enfoque, si has encontrado, pues, habíamos quedado que Mm, el enfoque era como de humanismo y empowerment. sí, señor. Bueno, en esa parte aún no he llegado, no he investigado porque en este momento, pues hasta ahora me encuentro, digamos, trabajando la primera cápsula, digamos, como ya el proyecto de vida lo estoy trabajando, pero estoy como adelantando ya esa primera cápsula que es sobre la autorregulación de emociones o regulación de emociones. Entonces estoy Ujú. en esa. No he llegado a los otros y pues me hace falta información como autores porque pues ahí es un poco complicado. Y es que Sí, tengo atravesado ese señor Goleman por todo lado, me sale, por ejemplo, en el tema de inteligencia emocional. Ese señor se me atraviesa en todo lado. Entonces se me hace, he encontrado algunos artículos, sí, diferentes, pero cuando busco así como la palabra clave precisa, es el único que me sale. eso te iba a Pero preguntar, en eso precisamente estaba pensando y es, bueno, dime palabras claves y porque en algún momento eso hay que aterrizarlo teóricamente, conceptualmente, o sea, sí, em, sí debemos procurar cuidarnos de que muchas veces se hacen distintas actividades, por supuesto, como con mucha motivación, con muy buenas intenciones, pero a veces las hacemos como, digamos, un poco de lo que nos dicta el sentido común o la intuición. Y por una parte, para, digamos, dar respuesta a algunos aspectos de los informes, o sea, del texto, pues, del documento escrito que pues, el estudiante debe entregar, pero por otra parte, para saber, pues, cuál es como mi postura teórica, epistemológica, conceptual, de cómo estoy yo entendiendo, por ejemplo, no siempre está como tan directo que los autores lo planteen todo el tiempo, pero es que cada autor desde donde se para tiene una noción de individuo, tiene una noción de no sé, de autorrealización, cada autor va a manejar como distintas, y pues eso tiene que ver también como con sus matrices culturales y demás. Entonces, pues un autor estadounidense finalmente tiene una visión del mundo distinta a lo que es un autor, pues no sé, francés, alemán o un autor nacido en Latinoamérica. Entonces, en algún momento sí debemos como hacer esa construcción. ¿Cuáles serían ahí como las palabras claves para yo un poquito hacer como una revisión y te comparto también como artículos para que no te quedes ahí todo el tiempo, te sale Goleman hasta en la sopa? sí, pues precisamente yo, el tema de inteligencia emocional, digamos, quiero buscar buena información para poder complementar el informe, porque el informe yo sé que lo tengo a medias porque he buscado y buscado. Entonces, sí, la palabra clave es la inteligencia emocional. Entonces, sería esa. Ya luego, pues, necesitaría, pues, para las cápsulas, pues, igual ahí no he indagado, puede ser que encuentren información, pues, más, un poquito como más completa, ¿cierto? Sobre lo que es la autorrealización y la autoeficacia, que es para ya elaborar mis cápsulas. De Eh, la, de, de la autorrealización, pues obviamente habló de Maslow Maslow, sí, señor. con, bueno, lo que todo el mundo conoce o de las cosas que todo el mundo en algún momento llega a conocer, por lo que más recordado, pues la pirámide de necesidades. Y Ujú. claramente, digamos, ya te toca es entrar a revisar algún Sí, libro de Abraham Maslow, porque yo sé, yo recuerdo que, o sea, yo leí como capítulos de algún libro de Maslow donde hablaba de autorrealización. Carl Rogers, que es el otro humanista así como duro, creo que Rogers habla es de la
actualización, porque me parece que Rogers usa como el mismo término que usaba por allá hace 2400 años Aristóteles. Entonces, Aristóteles Sí, hablaba de la actualización y me parece que Rogers habla de la autoactualización, pero esos dos autores hablan de ese tema. Y, sí, ya. El tema de la autoeficacia, sí, pues he investigado un poquito y pues tengo a Bandura, exacto, al de sí. Bandura, por ahora, porque no he llegado allá, entonces no me quiero tampoco adelantar porque si no se me revuelve un poco todo. Pero Ujú. he como leído primero que todo para saber ya cuando llegue a esa cápsula tener una idea a dónde voy a buscar la información. Sí, sí, y para digamos que de todas maneras hacer esas lecturas le da a uno, pues en últimas esa es la razón por la que uno va a la universidad, porque empieza uno a descubrir como distintas perspectivas o sí, miradas o argumentos para defender, hacer las cosas de un cierto modo. Mm, eh, bueno, ahorita no recuerdo así como que más autores. ah, También como para sí, tomar esos autores que son como el referente inicial, el punto de partida, pero obviamente pues cada uno de esos autores lo que genera es pues como toda una línea de trabajo, de investigación, entonces pues habrán otros autores ahí como posteriores a ellos, y que también que actualicen el tema, Sí, señor. sí, que haya como avances recientes. Por ese lado he estado, digamos, investigando. Lo otro que pues yo he tratado de hacer como las cápsulas que no sean tipo, ¿cómo se llama? Tipo banner, sino más videos, ¿sí? Mm, no sé si de pronto el monitor conozca alguna herramienta que me pueda servir, como a veces viste esos videos que salen en YouTube, que te va saliendo el letrerito tú al lado, pero no, es que estaba cacharreando con esas cosas. No, pues tendríamos que ver también como los videos eh, que has elaborado para que me los compartas. Y no, yo la verdad no conozco así como muchas herramientas. Pues los que yo he eh, elaborado, digamos, hago la grabación en mi celular, lo hago en este momento porque tengo unas fallas en el computador. Luego lo edito y le voy poniendo como todo ese tema, lo subo a YouTube y ya de ahí lo comparto en Twitter o con las personas de la red, pero de pronto no sé si hay algo más profesional. mm, Discúlpame, no sé si has trabajado la herramienta Pauton, que esa es muy dinámica y es muy bonita para explicar temas. Sí, sí la vi, compañera, pero ¿eso es gratis o toca pagar? no, Esa esa es, sí queda con ¿cómo se ¿Con la llama marca? eso? Marca de agua. Ah, ok. Sí. sí, porque es muy dinámica para trabajar así como presentación. Sí, pues digamos, yo he manejado algunos otros programas, pero pues yo sé que toca pagarlos y bueno, pues hasta el momento digamos que yo por ese lado voy ahí como ingeniándome las cosas. Pues la intención no es hacer cápsulas así tipo imagen y ya, sino que donde pues yo también pueda pues salir a hablar Sí, y de todos modos, pues en el celular los videos también muchas veces, o sea, en el celular como que facilita hacer la edición de una manera más sencilla. Entonces, pues es un buen recurso. Mm, es que es como la tendencia, que ahora los videos que se mueven más son como los videos verticales que uno graba en el celular. De pronto cacharreando, buscando ahí como en ¿cómo se llama? El Google Store, bueno, como alguna aplicación de edición de video. Mm, sí, de resto a ver como que otro elemento, que otra herramienta. Sí, claramente es más dinámico que tú te grabes a ti mismo, ¿sí? Y, y ahí, pues la otra opción es un poco más a la antigua, como que tú te grabas en una cámara, no sé si tengas, pues hay cámaras muy sí, económicas, y pues uno ya, o sea, te grabas en cámara, pues y editas el video
en el editor de Windows, en Windows Movie Maker, y pues ahí es donde le agregas letreros, como que vas diciendo algo y entonces pues le agregas ahí los letreritos. Si en algún momento Sí. pues como quieres agregarle también como algún pequeño corto, alguna pequeña escena de algo, pues, Ujú. pues esa es otra opción. Sí, así lo he venido como haciendo, pero pues siempre uno se tarda un poco. Bueno, pero igual sí, no estaba porque igual mis cápsulas son de 20 minutos. De pronto yo dije Ah, capaz. ¿alguna de ustedes ha manejado, pues ustedes son, eh, o sea, yo les llevo ahí unas cuantas generaciones, entonces seguramente ustedes pueden estar más familiarizadas con, con estas herramientas más recientes, que lo que pasa es que se han usado mucho para el divertimento, pero también de todas maneras ofrecen distintas opciones, herramientas de edición, cuestiones como llamativas, que uno sabiéndolo manejar también puede tener un buen uso. Estoy hablando de TikTok y Kawaii, no sé si las han visto, porque ahí también, o sea, lo que entiendo es que con todas esas cosas que hacen, las bobadas que hacen, pero pensaría que lo que pasa es que permite tener como muchos, eh, ¿cómo se dice? Como, sí, como trucos o herramientas de edición y que resulta muy fácil. No sé si Ujú. alguna de Sí, ustedes pues yo lo conoce. manejo, digamos, yo las uso, Kawaii la tengo, creo que la usé una sola vez, en TikTok lo tengo, pero no lo uso. Mm, lo tenía como para más empresa, pero sí puede ser, pero no sé, voy a mirarlo, sí. Tampoco quiero quedar expuesta porque como son videos para, digamos, en este caso, un tema educativo, tema universitario, no sé cómo pueda llegar a quedar en TikTok. Ya, sí, claro, es que tiene como esa fama de que son cuestiones muy, muy triviales, pero pues yo he sabido, yo he conocido incluso colegas, ¿sí? O sea, gente ya como bastante adulta, gente muy seria, y se hacen su video de TikTok para invitar a alguna conferencia en vivo o para mencionar como algún tema. Entonces, lo que sucede es que si hay un poco, digámoslo, como ya como dentro de lo académico, como una satanización de esas herramientas porque se piensa que solamente son como para ahí, como para hacer coreografía y demás. Pero yo creo que con el tiempo cada vez va a ser va a haber como más presencia de esas herramientas. Todo el mundo tuvo, o mucha gente tuvo resistencia en algún momento con WhatsApp, con Facebook, ¿sí? Es más bien como el uso que se le dé. Gloria, ¿tienes la mano levantada? Ay, no, disculpa, me he olvidado bajarla desde hace rato, qué pena. Bueno, listo. Monitor, una última cosa, Sí, porque como yo me tengo que ir a la otra sí. reunión, quisiera preguntarle sobre el formato que hemos venido diligenciando. ¿Ese cuándo deberíamos entregarlo? ¿Dónde van los links digamos, de estas reuniones? Mm, bueno, qué día lo que pasa es que como nos pidieron los documentos, yo no he vuelto a escuchar o sea, tú te refieres al Sí, de, señora, esos documentos que nos hiciste llegar la vez pasada, donde iban los links sí, y como una especie de síntesis de lo que se realizaba en cada encuentro. No sé si debemos volverlo a realizar o ya no. pues creo que ya hasta el final, o sea, de tener que volverlo a revisar o de volverlo, o sea, sí, O vamos a ir, digamos, como complementándolo dentro de lo que le enviamos y ir poniendo más todas pues digamos, las tutorías que estamos recibiendo ahí, las vamos anexando, es lo que quiero decir. es que ya no me acuerdo casi que ni de los formatos. Em, Seguramente ya ahorita lo dejen hasta el final, pero la recomendación es que ustedes vayan después de cada asesoría y cuando ya se genera
el video, eh, como, digamos, como tomarlo como, como esa rutina, ¿no? De, entonces, pues, entre más cercano se haga como al momento de la asesoría, mejor, porque es como que todo está fresco. Entonces, digamos, o ustedes toman apuntes, ¿sí? O sea, que tengan como su cuaderno, aunque suene por allá escuelero, pero tienen su cuaderno ahí de apuntes de prácticas y en este momento, pues, tomar apuntes de lo que se hizo para que dado el momento o preferible como de una vez, ahorita más tarde o por la tarde, no sé, dejar eso listo, pues entonces escriben ahí en el formato sus 3 renglones que describan lo que hicimos y al poco tiempo, pues entonces la persona encargada pues genera el video. Creo que ahorita, o sea, no les pediría yo eso, digamos, para la otra semana. No he escuchado al profe Mauricio volver a hablar del tema. Esa vez fue más como a nivel nacional, pero sí la recomendación es que no dejen para, digamos, ya cuando estemos en diciembre y que ustedes tengan que hacer como las 4 o 5 que nos quedan pendientes o de las que hemos venido haciendo después de ese momento, sino que ya esté eso, ¿sí? Porque también a veces sucede, eh, a veces nos piden las cosas como que es ya, y pues como no es una sola cosa, sino varias cosas, y que entonces de hoy para mañana, ¿sí? Y, sí, y lo cogen a uno un poquito como a quemarropa, y pues yo solamente, digamos que yo me limito a transmitirles, no, pues nos están pidiendo esto, y esto es para ya, para mañana, y entonces también, pues ha sucedido que yo les aviso como con una antelación, pero como que se va dilatando. Y la vez pasada, por ejemplo, el último día cuando tocaba entregar eso, aún estábamos como resolviendo con algunas de ustedes como esa parte. Entonces la recomendación es irlo desarrollando y no dejarlo hasta el final. Sí, Sí. señor. Otra inquietud que yo tengo es referente a una matriz que aparece dentro de la guía de actividades para esta fase. Es una matriz de sistematización de las experiencias de práctica profesional, ¿Te donde refieres a aparece, a la fase 3? sí, señor, donde aparece un tópico y una respuesta. Hay una parte donde dice autor. Ahí esa parte yo no entiendo de qué se trata. No, te pediría que me lo dejaras ahí de tarea porque no he revisado, entonces podemos, sí, no he descargado la guía y no he revisado lo que sería lo de la fase 3. Bueno, ahora que me acordaste, entre hoy y mañana yo les hago la evaluación del trabajo 2, pero entonces queda de tarea y lo revisamos en la siguiente asesoría sí, para ya comenzar también a aterrizar precisamente como, como pues las distintas cosas que se pida en el último trabajo. Sí, señor. De mi parte, digamos que es eso. Quiero como adelantar un poquito porque yo sé que mi informe no ha sido el mejor y necesito que el final sea el más, Sí, el más mejor, por no el decir otra más, cosa. el más contundente, sí, el más fuerte. Sí, bueno, sí, Miriam, digamos que ahí la recomendación es que sí procures fundamentar temas, actualizar la, las fuentes, la literatura que consultes, profundizar más porque también te quedas como en esos autores clásicos, pero pues obviamente después de esos autores, pues clásicos me refiero como sí, como por decir Maslow o Rogers o bueno, los que... Entonces, Ujú. sí, no se puede uno quedar, digamos, en Freud, Piaget, Skinner, Maslow, Rogers, Bandura, eh, sino que uno debe, pues, ver qué evolución tuvieron esos autores, porque pues generan toda pues como una familia, digamos, de descendientes o hijos académicos. Y entonces, sí, es como cuando uno revisa a Piaget, pero pues luego se encuentra a Inelder, que es una discípula de él, y a Kohlberg, ¿sí? Entonces lo mismo, lo Sí, mismo. señor. Eh, sí, sí, señor. Pues de mi parte, eso es por ahora. Listo. Pues Bien, yo le sí, voy a enviar monitora después
le dejo la matriz de la cual estoy hablando que aparece en la guía, a ver si pues me puede asesorar un poquito, porque pues estoy como tratando de revisar para poder construir el informe, pero tengo dudas respecto a lo que son el tópico y la respuesta en esa parte de autor. Listo, listo, entonces lo revisamos luego. Em, y pues no, en la siguiente sesión entonces podríamos dedicar una parte, una buena parte de la asesoría a hacer como pues revisión de esa guía. Sí, señor, Mm, porque es que como que la guía de la 1 hasta la fase 3 es como la misma guía, pero solamente como que se le van anexando cosas. Yo me confundí total en la segunda fase y pues como estaba enferma, no, digamos, no tuve tiempo de nada. Ya cuando llegué me di sí, cuenta que no tenía tiempo ni para elaborarlo como corresponde, por no quedarme por fuera hice cualquier cosa, yo creo. sí. Ah, bueno, listo, listo, Miriam. Sí, la otra semana pues vamos mirando, porque creo que la otra semana es el Congreso y bueno, pues a los docentes nos piden estar como muy conectados con el Congreso. En 8 días yo tendría mi tutoría zonal, o sea, bueno, la tutoría zonal está a mi cargo en 8 días. Entonces, pues vamos mirando, mejor dicho, en la otra semana, en qué momento hacemos la asesoría. De pronto sería el viernes. Y lo otro también que les iba a comentar es, lo dejo tentativo, también porque, de nuevo, la otra semana, si no estoy mal, está el Congreso. Sí, En señor. eso estar muy ocupados, pero entonces es ver de, bueno, en relación con Club Rotario, a ver si nos reunimos para hacer también como un poco balance, pero lo que pasa es que me toca ver pues qué días y en qué horarios está lo del Congreso, ¿sí? Pero entonces lo dejo tentativo, si pudiéramos reunirnos esta semana que viene, eh, pues reunión de los de Club Rotario. Em, bueno, sí, no sé si tengas algo más que comentar, Miriam, o No, pues respecto a digamos, al encuentro próximo, sí, yo diría que si se pudiese, pues el viernes, prácticamente miércoles y jueves tenemos, creo que el primer campamento, entonces nosotros vamos a estar como relatores, entonces se me complicaría. listo, entonces lo agendamos así, el viernes, pero sí, lo que pasa es que esta semana que viene es movida, porque pues en ocho Y yo también días, me inscribí al congreso, entonces como que tengo todo. mm, sí, en 8 días es el día del psicólogo y empiezan a surgir ahí como distintas, como compromisos, como, sí, es más como digamos previo a la fecha y no posterior. O sea, ya el 21 de noviembre ya, ya entramos es como a otras cosas. Pero previo al día del psicólogo es que se generan, es como la semana en muchos, mm, en muchos programas de psicología entran a la semana del psicólogo. Sí, Y pues señor. la clausura el día del psicólogo, o sea, el 20. Listo. Bueno, por ahí está sonando Me un está llamando aparatito. la tutora Sandra a mí para que ingrese. Sí. Entonces, Pues, yo me Miriam, sí, despido. sí, sí, sí. Si quieres, pues ya puedes comenzar ahí como a ingresar a Sí, la señor. otra reunión. Bueno, monitor, muchas gracias. Feliz día y compañeras, feliz día. Chao, Miriam. Feliz día. Que estés bien. Gracias. Bueno, quisiera que me contaran eh, qué información tenemos así en concreto, que me hicieran como un poco también el relato de, bueno, qué otros aspectos pueden ser también relevantes. A ver, bueno, de lo que hicieron ustedes ese día. am, de pronto también para, digamos, para yo estar enterado, ¿qué cosas sienten ustedes que funcionó bien? ¿Qué cosas sienten que de pronto hay que replantear? Empecemos por ahí.
Yo creo que podemos trabajar hasta las 10:30. Entonces, por favor, cuéntenme, sí, cómo fue como en últimas ese paso a paso, si se tuvo que replantear algo en ese momento ya como en la situación concreta. eh, pero entonces, que me cuenten cómo fue el paso a paso, si se dio como de una manera similar con los 6 grupos, como qué inconvenientes se pudieron presentar que ustedes dicen, no, necesitamos replantear esto hay que hacerlo diferente. Y luego sí me cuentan la información concreta que se recogió para ir pensando entonces cómo la vamos a organizar. ¿Listo? Entonces, bueno, las escucho. Bueno, profe, pues en todos los salones, fueron 6 salones que se dio intervención. En todos fue lo mismo. Nosotras llevábamos ya como planificado, digámoslo así, en qué manera íbamos a intervenir cada una de las tres y en qué cierto momento. Entonces, pues ya como le comentaba, el día lunes, nos acompañó el doctor Ricardo y el tutor Luis. Entonces, como el primer día iba el doctor Ricardo, pues él inicialmente hacía la presentación de él, de nosotras y del tutor Luis, y él daba como una breve explicación de qué era el Club Rotario. Ya pues después él nos tuvo que, bueno, tenía como un compromiso a las 2 de la tarde, entonces ya nos quedamos solas con el tutor Luis y en dado momento también él se tuvo que ir, entonces en el primer día quedamos solas con un salón, entonces pues nosotras hicimos nuestra presentación, preguntamos que si alguien sabía qué era Club Rotario, que nosotras íbamos hacer esas actividades, pues en junta, pues como colaboración de la UNAD y de Club Rotario, y pues muchos de los niños en ese salón sabían que era Club Rotario. De hecho, uno dijo, ay, yo alguna vez sembré unas planticas con ellos. Entonces, pues en ese salón sí sabían que era Club Rotario, pues en otros salones el doctor Ricardo preguntaba y los niños ni idea. Entonces él les explicaba que era Club Rotario. Entonces ya, pues yo inicialmente hacía la presentación de nosotras, qué íbamos a hacer, y ya luego la compañera Gloria hacía su presentación, les daba la breve explicación de qué era el abuso sexual infantil. Luego intervenía la compañera Sandra, dándoles algunas como pautas o herramientas de cómo prevenir eso. Y ya pues dábamos inicio a las actividades, se les explicaba cada una de las actividades y pues digamos que todo como que fluyó de la mejor manera porque no tuvimos como que replantear en ese momento como, no, no, esto no está saliendo bien, ¿qué hacemos? No, todo salió como de la mejor manera y en todos los salones se hizo igual, o sea, en todos fue lo mismo. Y pues ya yo quería hacer un aporte en cuanto a lo que dijo el profesor, que pues que nosotras teníamos que tener en cuenta que era algo como pasajero lo que nosotros estábamos haciendo, porque íbamos 2 veces nomás a cada salón, entonces, y en ese momento, pues recordé lo que dijo la profesora en el último salón que fuimos a dar intervención, que fue en el colegio del barrio obrero. Ella nos dijo, bueno, le preguntó al tutor Luis que porque todo lo estábamos haciendo como a la ligera, que era un tema muy importante y que hubiese sido muy bonito de que se hubiese llevado con más tiempo y no venir las últimas 2 semanas porque ya queda, creo que la siguiente semana y ya los niños salen y se quedan como los que tienen que validar, pues es lo que yo tengo entendido. Entonces ella recalcó eso, que hasta dijo, pues a mí no me incumbe, pero pues es un aporte, dijo la profesora que porque, o sea, todo se estaba haciendo como tan a la ligera, que era un tema muy importante de abordar, entonces que hubiese sido muy bonito que se hubiese hecho desde el principio de periodo académico. Entonces el tutor Luis dijo que era que, pues, que la UNAD tenía, pues, diferentes tiempos de matrícula, que pues, por ese motivo no, o sea, no se había hecho como con más antelación, porque ella sí hizo, o sea, recalcó el hecho de que, o sea, todo era como muy, muy rápido y que, o sea, ella dijo, vienen, pues sí, muy bonito, ellos les queda ahorita, pues, lo que ustedes les están diciendo, todas esas herramientas, o sea, sí, pero ellos ya salen a vacaciones y ya como que esas cositas pasan al olvido. Dijo, hubiese sido muy bonito de que se hubiese hecho como más, con más tiempo. Por un lado eso,
que fue como algo que recalcó la profesora ahí en dado pues momento. En los otros salones fue como algo muy dinámico, teniendo en cuenta que también había niños en la virtualidad. Entonces las profesoras, digamos, de la sede principal, ellas nos pedían que nos hiciéramos cerca del computador para que los niños de la virtualidad también nos escucharan, porque pues como no le estaban haciendo clase a los presenciales, entonces pues hacía simultáneamente las actividades, pero nosotras tenemos solo en cuenta las pruebas proyectivas que se realizaron en presencialidad, porque a los niños de virtualidad las profesoras también los pusieron a hacer lo mismo, para que todos llevaran como las mismas actividades y estuvieran haciendo lo mismo en clase y no unos en una cosa y otros en otra. Aunque eso fue en la sede central porque ya en la otra sede solamente se hizo con presenciales porque virtuales las profesoras los tenían haciendo otras cosas. Y ya, profe, ya como tal, entonces lo único que se cambió era que se tenía planeado el video de secretos y secretos no para el final y ese se les proyectó en la primera sesión. Y fue lo único que se cambió, del resto todo es igual como se tenía planteado y todo se hizo igual en los 6 salones. Listo, Natalia, gracias. Tú dices que se presentó en la primera sesión, o sea, en la que hicieron en los 6 grupos, presentaron el video, ¿sí? Al comienzo o al final, Sí, ¿cómo profe. es? Es que- No, no, no. Pues hicimos la presentación, dimos qué es el abuso sexual infantil, se dieron las herramientas de cómo prevenirlo, de qué hacer si se ven envueltos en una situación de esas. Luego, pues se entregaba el cuestionario que eran pues 5 preguntas, ya cada uno le respondía, luego se les mostraba el video a los niños y se les preguntaba que qué reflexión nos dejaba el video. Entonces, todos, o sea, sí había muchos niños que querían participar, entonces nosotros pues tocaba hacerlo como, bueno, la última opinión y eso, pues por el Ujú. tema del tiempo. Bueno, entonces ellos como que no hay que confiar en desconocidos y nosotros como muy bien, es muy importante que tengan eso en cuenta. Entonces se dio como la retroalimentación del video. Y ya, pues mientras ellos veían el video, nosotras alistábamos las 3 hojas para prueba proyectiva y pues se las íbamos dejando en el pupitre a cada niño. Y bueno, apenas se terminaba la socialización del video, pues les expliqué lo de las pruebas, lo de la prueba proyectiva, que qué se debía hacer en las hojas. Y era algo muy curioso de que, digamos, había niños que les daba pena, o sea, sí, ellos como, a un niño a mí o sea, me alzó la mano, pero y me decía, oye, es que yo no sé cómo dibujar un cuerpo desnudo, un hombre desnudo fue que me dijo. Y yo le dije, no sé, como tú lo quieras hacer. Y así, digamos lo que decía la compañera Gloria, sí, es algo que lo deja a uno pensando muchas veces con las preguntas que le hacen los niños. Y también uno de los dibujos que es muy curioso es que un niño tiene el papá muerto y él dibujó, en la familia dibujó una tumba, porque pues él como que tiene presente pues el papá hace parte de su familia, a pesar de que está muerto, él lo dibujó y hizo fue una tumba en la parte de la familia. Y otro así dibujo como que fue muy caucioso, que de hecho el tutor Luis me mandó a preguntarle al niño porque eh, él me entregó la prueba proyectiva y en la familia, o sea, tenía 2 dibujos muy similares. Tenía la familia es como la figura pues de un adulto y un niño. Y en la pareja son como 2 niños. Entonces no sabíamos cuál era la pareja y cuál era la familia. Pero pues yo lo asumí así que los 2 niños eran pues como la pareja. Pero entonces él me dijo, pregúntale cuál es la familia, porque es muy, o sea, difícil como de identificar cuál es la familia y cuál es la pareja. Y yo le pregunté al niño y efectivamente la figura donde está como un adulto y el niño él me dijo, esta es la familia, esta es la pareja. Entonces es muy, o sea, así como los conceptos que ellos tienen de familia. Hay niños que hacen, una niña de hecho hizo como una familia, hizo una rayita y hizo como la figura de un adulto, le sacó una flechita y arriba le escribió papá. Entonces nosotras asumimos que el papá no vive con ellos. Y son muchas las cosas y pues ahorita pues solamente nosotras como tal tenemos la información del cuestionario y la prueba proyectiva. Es lo que se tiene hasta el momento. Ujú. Vale, gracias, Natalia. Bueno, te escucho, Sandra, y ahorita les hago unas preguntas.
Bueno, ya lo que dijo Natalia pues está muy completo, solo añado una cosita y es que, por ejemplo, al principio les decíamos que si ellos sabían cómo se llamaban sus partes íntimas y a muchos les daba vergüenza, nomás el que, bueno, a mí me tocó esa parte, nomás el que se las nombrara, ellos se tapaban la cara y les daba muchísima vergüenza. Otros niños eran muy maduros en ese sentido, ellos decían, no, se llama así para los niños y así para las niñas. Pero, pero siempre existe un tabú, ¿no? Y aún para nosotros, yo reflexionaba aún en mí misma, ¿sí? Y aún para nosotros es un poco vergonzoso llamarle como es a nuestras partes íntimas, ¿no? Siempre lo llamamos de otra forma, pero ellos sentían mucha pena, algunos se sonrojaban, se tapaban su carita y decían, no, no, no. Entonces yo les decía, sí, ¿saben cómo se llama para el niño? Y no, de una vez se tapaban la cara. Es un tema para ellos que creo yo que también es culpa de nosotros los padres, ¿no? Que muchas veces les llamamos a sus partes como no es, porque yo le preguntaba a un niño, le hicimos la charla a un grupo primero y enseguida llegó un niño solito, la profesora lo trajo y le dijo, ay, es que él estaba allí haciendo algo, entonces él ya va a ingresar de nuevo, entonces yo lo cogí a él solito y le pregunté que cómo se llamaban sus partes íntimas. Y él me dijo, sí, claro, yo estoy muy serio el niño. Y yo le dije, ¿cómo es su nombre real? Y me dijo, sí, claro, profe, porque ellos nos decían, profe, sí, profe, claro. Entonces le dije, bueno, dime cómo se llama. Y me dijo, pues paquete. Y yo, entonces, y yo le dije, no, no se llama así. Me dijo, no, o sea, él estaba como que, no, de verdad. Y eso me hizo acordar mucho de lo que dijo la doctora Claudia, que en una intervención que ella hizo, la niña decía, es que me mostró el Pinocho y lo asociaron pues con el muñequito y todo. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, si alguien viene y le dice, déjame destapar tu paquete o algo así, entonces lo vamos a relacionar con qué clase de paquete, con un paquete de papas, con un paquete de galletas, ¿sí? Entonces yo decía, Dios mío. Y después de que nosotros les dábamos esa charla de cómo se llaman sus partes íntimas, les proporcionábamos la hojita donde tenían que escribir las partes externas y cuáles eran sus partes íntimas. Y nosotros ya habiéndoles dicho cómo se llamaban sus partes íntimas, algunos niños, no todos, escribieron cosas que no son. ¿Sí? Escribieron, bueno, no lo digo porque habían palabras hasta groseras, monitor, habían, o sea, que para nosotros son groseras, ¿sí? Las palabras Como vulgares para referirse a los órganos sexuales, ¿sí? exacto, sí, señor. Sí. Es que no soy capaz de decirla, pero sí, de esa forma. Entonces, ¿cómo le llamamos a nuestra cola, por ejemplo, de una forma vulgar y cómo le llamamos a nuestras partes íntimas también de una forma vulgar? Entonces, creo yo, monitor, no sé si mis compañeras y su merced, ¿qué opinan? Yo estaba pensando en eso, en como recalcarles en la próxima visita otra vez un poquito más ese tema, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan, niños, cómo dijimos que íbamos a llamar a nuestras partes íntimas? Ujú. Porque yo le decía a la niña, recuerda que ahorita te dije cómo se llamaban nuestras partes íntimas. Dijo, ay, ay, sí, 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 cierto, cierto, ya borro, ya borro. Entonces ella borró y escribió cómo era, pero hubo varios niños que lo hicieron de esa forma, monitor. Ese era mi apunte. Ujú. Gracias, Sandra. Bueno, a ver si es que de pronto se me olvida, o ya se me olvidó algo que quería como preguntarles. Ah, bueno, como para saber para ir organizando la información, ustedes estuvieron con 6 grupos. Cada grupo alrededor de cuántos niños. Sé que en total fueron 80, ¿sí? El grupo más grande era de 21 niños. El más grande, eran 21 niños y ya el más poquito habían como 9 niños. Pero entonces, en la última sesión que hicimos, pues hicimos intervención con 2 salones, pero la coordinadora y la profesora los reunieron en un solo salón, completando 17 niños, porque había en un salón 8 niños y en el otro 9. Entonces los reunieron en un solo salón, pues, porque eran muy poquitos. Sí. Bueno, hay que ir pensando, digamos, se trata una parte sería eh, organizar como esta información un poco como anecdótica, pero pues construir párrafos, o sea, relatarla de todas maneras ahí hay como
pues como varios elementos muy valiosos. Entonces, bueno, yo quisiera también entonces como estar más enterado. Bueno, listo. Entonces, estuvieron con 6 grupos, en total 80 niños, los grupos pues de distintos tamaños, o sea, de distinto número de niños. Ustedes estuvieron en alternancia entonces, o sea, como se entiende la alternancia, que es con unos niños estaban pues presencial y en ese momento había niños también pues virtualmente. Eh, ¿Saben cuántos niños virtualmente o ahí ya están contados esos virtuales en los 80? No, no, profe, los virtuales no sabemos porque eran bastantes. Son más los niños que Ah, están desde casa que los que van al colegio. Pero bueno, eso. entonces, como le comentaba el profe, solamente fue como en 2 salones que se hizo así, que fue en la sede principal, o sea, las 2 primeras interacciones que mm, nosotros hicimos, porque ya en los otros salones ya las profesoras eran como muy, solamente como con los que estábamos ahí presente, y ya con los virtuales, ellas como, bueno, vamos haciendo tal cosa en el cuaderno y tal. O sea, sí, Les ellas ponían no, otra actividad, sí, listo, sí. exactamente. Entonces con dos grupos estuvieron en la alternancia y con los otros 4 grupos solamente en presencial. Listo. Mm, sí, yo pensaba, por ejemplo, ahí un poco a priori, como cuando se hace actividades. Sí, a mí me tocó en algún momento hacer brigadas de salud y también era relacionado con sexualidad. Pues pero con niños de bachillerato. O sea, niños todavía porque eran como de los primeros grados, sexto, séptimo. De pronto sí, los mayorcitos pues ya se veían como que ya habían entrado pues en su desarrollo, pero no alcanzaban a ser como pues ya como el adolescente pues estirado y eso, cuando se pegan el estirón, no, entonces eran en su mayoría niños. Y las reacciones eran más que todo, era como a veces pues les daba risa, ¿sí? Pero digamos esos aspectos anecdóticos vale la pena que los vayan como construyendo en párrafos, como organizando, como esa parte, digamos, cualitativa. Y para entender entonces, a ver, ustedes hicieron entonces el cuestionario, ¿cuántas preguntas tenía? O si pudiera, 5, monitor, 5. listo. ¿Y me podrían leer de nuevo las preguntas y vamos pensando entonces, aunque sea irlo tentativamente o inicialmente como bosquejando, como qué categorías podríamos ir sacando para organizar lo que escribieron los niños? ¿Cuáles eran las preguntas? Sí, profe, ya se las leo. Ujú. Que acá yo tengo los cuestionarios de los niños. La primera pregunta era, escriba las partes externas del cuerpo y encierre en un círculo las que considera partes íntimas. En esa pregunta muchos niños nos preguntaban qué eran las partes externas. La segunda pregunta es, ¿quiénes pueden tocar mi cuerpo? La tercera, ¿existen buenas y malas caricias? Y en esa tercera, pues está la opción sí y no. Y abajo hay el espacio para que ellos escriban las caricias buenas y las caricias malas, o sea, como ellos consideran. La Ujú. cuarta es cuando considero que una persona es mala. Y la última es qué debo hacer si alguien intenta tocarme o hablarme de forma que me hace sentir incómodo. Esas eran las 5 preguntas. Listo. Bueno, hay unas preguntas, algunas de esas preguntas se responden como muy puntualmente escribiendo una o dos palabras, ¿cierto? Mm, sí, pues había niños que escribían poquitico y había otros que sí se extendieron bastante en las Sí, respuestas. pero lo digo es como la misma naturaleza de la pregunta. Bueno, de pronto el niño escribe el nombre de la parte íntima y se pone a hacer una descripción, pero que ya es algo que no es tan directamente relacionado. Ujú. Pero lo que digo es, mm, ahí se podría hacer, Natalia tenía un poco la preocupación, digamos que como del análisis cuantitativo. Ahí pues claramente lo que puedo hacer yo no sé si con las 5 preguntas, pero con algunas,
pues el conteo de frecuencia. O sea, por ejemplo, pues el tipo de nombres, como que empiecen ustedes a revisar las distintas hojas, a ver si, por ejemplo, hay pues un patrón, ¿sí? O sea, como seguramente lo van a encontrar, como que de manera muy recurrente haya una palabra que sea como la más frecuente, o sea, diríamos ahí, la moda de el nombre que le dan los niños a- al órgano sexual masculino. Y igual en el caso del nombre que le dan pues los niños o las niñas al órgano sexual femenino. Entonces, digamos que ahí se puede hacer eso. Mm, la información se puede organizar en Excel, como que ustedes, digamos, que para cada niño generen el espacio o sea, o por lo menos con un grupo de niños, con una parte de la muestra, y entonces las respuestas que pusieron transcriban en Excel las respuestas que dieron para las 5 preguntas. Y luego, pues nosotros, digamos, podemos, bueno, explicado así como en el aire es más difícil de entender, pero el asunto es que yo puedo, por ejemplo, eh, organizar mi tabla en función de lo que escribieron en la primera pregunta y entonces, pues como facilitar el conteo, ¿sí? Facilitar el conteo porque me queda organizado, entonces aparecen primero los que escribieron, por ejemplo, no sé, cosita. Entonces, como que yo organizo de cierta forma para que todos me queden ahí los que escribieron cosita, 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 y pues cuento. Y ahí pues otros términos, un poquito ahí entonces para ver como algunas cuestiones cuantitativas. Los niños en tal cantidad, digamos, de los 80 a 35 o en porcentaje, que el 45% le llama al órgano sexual masculino de tal forma, ¿sí? Entonces, un poquito se puede hacer eso en esa parte que se, que se registró. Eh, ¿Ustedes recogieron información como de características sociodemográficas de los niños? O sea, su edad, cuántos niños y niñas eran. ¿Eso está o no No, está? no, profe, pero yo pensaría que es algo importante y lo podríamos recoger ahorita en la segunda sesión, que ellos pues anoten pues su nombre y su edad, porque igual pues los nombres de ellos ya los tenemos en las hojas de la prueba proyectiva, pero como tal la edad no. Y es algo también que se tiene que tener en cuenta porque en el segundo salón habían dos niños que ya son grandes. O sea, en el primer salón que fuimos eran niños muy chiquiticos, todos pequeñitos y eso. Y en el segundo salón sí ya eran más grandecitos. Pero Habían eran, dos que son promedio de edad, yo le pongo unos 11 años por lo menos. pero eran cuarto y quinto. Eh, no, ambos primeros salones fueron quintos, entonces Ujú. ahí se nota como la diferencia de edades, porque son del mismo grado, pero digamos que unos son muy pequeñitos y ya los otros eran un poquito más grandes. Ujú. Listo. Bueno, voy a hacer algo aquí a ver si se entiende. Mm, bueno, voy a compartirles pantalla a ver si se entiende. Ya para esta parte irla avanzando. Ahí ya ven la pantalla. Sí, señor. Listo, bueno, entonces tenemos... am, imagínense que ustedes pues van a registrar la información del cuestionario, ¿sí? De pronto lo de las pruebas proyectivas, yo no sé si alcancemos ahorita o lo dejamos para luego, pero del cuestionario, digamos que ustedes tienen
Bueno, y no sé si tienen el nombre de los niños, pero también yo podría, como que en mi archivo para mí, yo puedo escribir los nombres, pero ojo con esto, en el trabajo, en el informe, en lo que ya uno presenta como más público, informe, artículo, tesis, uno no pone los nombres. Hay que mantener ahí como un anonimato, entonces uno pone, pues pueden ponerse números, poner números. Pero digamos, bueno, en mi Excel yo pongo nombres, yo puedo tener entonces la edad de los niños y género, género. Entonces, por decir, lo que yo les decía hace un momento entonces es, eh, esta no nos interesan ahorita, pero es, imaginemos que esto es como el nombre que le dan los niños al, al órgano sexual, que pues, solamente por poner un ejemplo como una de las preguntas, y entonces pues un niño le llama P, eh, entonces digamos que esto es pues, bueno, pipí, digamos que los niños le llaman pipí y otro le llama TC o lo que fuera, así pues es aquí distintos, los distintos nombres. Em, yo me imagino que pues habrán niños como muy creativos que le dan un nombre como como un término muy de la familia del niño, pero pues va a haber mucha recurrencia, va a haber mucha, si me hago entender, como mucha, como algunos nombres muy frecuentes. Pero lo que me interesa mostrarles en este momento es que pues cuando yo ya tengo, bueno, aquí, cuando yo tengo lo de 80 niños o 40 niños o 50 o 100 o lo que fuera, ponerme yo a contar que este fuera, que le llaman cosita, Pinocho, pipí, Pinocho, cosita, como desordenado, eso me dificulta el conteo. Entonces, pues yo puedo, en un momento me interesa es el nombre que le dieron, entonces estamos aquí que no fuera ocupación, sino pues la que estamos mencionando, el nombre que le dio, o sea, o primera pregunta, le pongo primera pregunta. Entonces, pues igual, aquí es ocupación y pues bueno, no sé si vieron lo que hice, yo, o sea, yo cogí toda la base de datos, toda la matriz. La tengo que coger toda porque si no se me desorganiza una información con otra. O sea, es que se mantenga en la fila, se mantiene que es la información del mismo niño. En ese sentido no. Entonces voy a datos, ordenar por ocupación. Y aquí, bueno, pues como son palabras, me lo ordena por orden alfabético. Si fueran números, pues me lo ordena pues, numéricamente. Entonces aquí ya me queda más fácil para contar porque ya me los organizó. Entonces, pues este es como el nombre que le dio solamente un niño y aquí empiezan pues todos los, pues en este caso EM, pero hagan de cuenta que dijera pues como otra palabra. Y aquí, entonces yo creo que pues una cosa que ustedes pueden o deben ir haciendo es que me registren en un archivo de Excel. eh, pues se podría ser más sofisticado y manejar por allá Atlas T y demás, pero pues yo no manejo eso. No sé si ustedes lo manejan en algún tipo de software, pero no, el Excel permite hacer cositas inicialmente así. Entonces, pues ustedes van a poner el nombre del niño, la edad, si no tienen el nombre, un número, género, y van a registrar la respuesta que dieron a cada pregunta. Eh, Según lo que decía Natalia ahorita, pues hay niños que escribieron como mucho, pues entonces tenemos que ver ahí como que es lo... sí, porque hay preguntas que son como más puntuales, más concretas, y otras que como que son más como una pregunta libre. Entonces, si hay una pregunta que ya es como muy extenso, ya se me sale de las manos hacer este conteo de frecuencia y ya me toca es empezar como a ojo, empezar a pues a leer lo que escribieron y empezar a ver como el patrón que haya, ¿sí? ¿Sí me hago entender en esta parte? Sí, señor, sacar pues de lo cualitativo a cuantitativo pues por medio de Excel. Pues eso es lo que Ujú. yo le entiendo.
Sí, y de una manera más concreta, más puntual, un conteo de frecuencias que yo luego puedo, eh, frecuencias que también puedo convertir a porcentaje. Entonces, por ejemplo, pues aquí yo tengo, vuelvo y la cojo para otro ejemplo. Entonces, aquí cogí toda la, porque tenemos que cogerla toda, si no se me desordenan los datos. O sea, sí se debe respetar que como que el niño 4, la edad, el género, todo siga siendo del niño 4. Entonces, por decir, pues aquí tenemos ciudad, pero que fuera otra pregunta y ordenamos ciudad, lo ordena pues por orden alfabético de A a Z y entonces queda pues un tipo de respuesta que dieron. Yo las cuento, luego cuento el otro tipo de respuesta. Entonces, ¿quiénes pueden tocar tus partes íntimas por decir que unos aquí dicen los hermanos y los papás y otros aquí dicen los papás y otro aquí dice los familiares o lo que fuera, ¿sí? Yo lo cuento, pues aquí sí tocas con el conteo, seguramente el Excel tiene ahí su forma, pero no, bueno, sí, pues no sé, digamos que yo pongo Duitama y buscar, bueno, no me lo, no tiene una forma de que me muestres el número, cuántos reemplazar, reemplazar todos, hemos hecho cuatro, no, bueno, no, aquí me toca es contarlo. Duitama uno 2 3 Tunja, los que fueran, Zipaquirá, tantos. Entonces yo tengo, es un poquito como más, una mayor construcción cuando lo planteo en porcentajes. Entonces digamos que tengo 35 niños y 3 dicen los papás y los hermanos. Aquí 25 dicen los papás y otros 7 dicen la familia. Bueno, no sé. Podemos convertir esto a porcentaje. Ponemos, mm, ponemos la frecuencia, lo dividimos en la cantidad de los niños que eran. En mi caso, en mi ejemplo, yo tengo que el tamaño de la muestra es 35, entonces lo pongo sobre 35. Ah, aquí ya me lo está presentando en porcentaje y no quería que me lo, porque era para mostrarles. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pongámoslo acá, creo que aquí no está. Entonces, de nuevo, pongo este, lo divido, en el caso de ustedes, pues en 80 o los que fueran, y me va a mostrar ahí un valor que es la frecuencia relativa. Esto es la frecuencia relativa, o sea, la frecuencia dividida en el número de casos de participantes. Aquí entendiendo que esto entonces como con las preguntas, contar la cantidad de veces que se dio cada respuesta, de distintas respuestas para pues por lo menos detectar cuáles fueron las respuestas más frecuentes. No es que tengan como que habrán como si solamente un niño es el que presentó una respuesta, ese dato lo podemos descartar. Es ver como, no, es interesante, por ejemplo, decir que, no, que el 40 y tanto por ciento mencionaron tal cosa, y pues una mayoría o pues como el grupo más grande. Y aquí entonces, pues yo me voy en esta parte central del Excel y lo convierto ya a porcentaje. Y pues si le quiero dar como más exactitud, le meto ahí como metámosle dos decimales. No, se está equivocando. Porcentaje. Un decimal. Ah,
No, se está equivocando aquí por alguna razón. Quería que me mostrara porque, digamos, esto puede ser el 9,5%, una cosa así, pero no me lo está mostrando de una manera correcta. No, aquí lo único pues que puedo ver es que este es 7,1, este es, no, 71%, 20%. No sé por qué ahora está molestando y no me muestra, y no sé si de pronto me entienden a lo que quiero aquí mostrar, y es que sí me está mostrando los porcentajes, pero se está comiendo, los está redondeando mucho, y la manera como yo le pido que me muestre más decimales es pues aquí posiciones decimales, yo le agrego. Y al hacer eso me lo vuelve y me lo convierte a como si fuera no 100% sino 1. Bueno, entonces les quedo debiendo, pero ahí por lo menos lo tenemos en porcentaje redondeado. Entonces, pues esa es como una tarea que yo les pediría que fueran haciendo. Ir registrando, ir mostrando o sea, ir metiendo toda la información en un Excel de ese cuestionario. ¿Sí? Bueno, nos toca ya terminar. No sé si tengan alguna duda final. Yo creo que pues para la siguiente sesión sí ya, y cuando tengan como toda la otra información, podemos ya dedicar un buen rato, buen rato a la parte de lo de las pruebas proyectivas. De todas maneras se trata como de hacerlo eh, no se puede hacer como con tanto detalle con todos los niños porque es que son muchos dibujos. Entonces es como ver como unos casos y lo que sea como más sobresaliente. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Por mi parte, no, señor. Por mi parte tampoco, profesor. Yo tampoco. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues bueno, confío en que esta semana en la segunda sesión les vaya muy bien. Por favor, no me sentí un poco ahí como olvidado porque no me contaron. Bueno, lo que pasa es que yo también estuve bastante ocupado en el transcurso de la semana, por eso no les pregunté como antes, pero pues como para estar informados así apenas hagan las capacitaciones y eso, pues cómo les fue y demás. Sí, pues ojalá les vaya muy bien esta semana y ya cuando tengamos toda la información, entonces pues la siguiente sesión seguimos haciendo como ese análisis para que pues se presente algo muy bueno el día de la sustentación, que ya nos toca ir pensando como bueno, todavía nos quedan varias semanas, pero pues vamos como visualizando ya esa sustentación o esa socialización del trabajo pues que está quedando también como que se está haciendo pues como de una manera muy bonita. Bueno, entonces pues quedaríamos así, nos estamos hablando. ¿Quién tiene hoy bueno, hoy o puede ser el martes, pero pues el tema de la grabación, de subir el video? ¿Le toca a Sandra? ¿Me toca a mí? No, creo que le toca a Sandra. No, a compañera Sandra, porque la última la subí yo. Listo. Bien, Ok. ya